comenzamos con un nuevo videito del canal de política. Yo sé que este video lo debía haber hecho hace 2 días atrás, pero estaba revisando los distintos debates, entrevistas y todo lo demás para mostrarle lo mejor que representaba el haber ganado la opción que ganó en el día domingo, que fue el en contra. Les recuerdo que este es un plebiscito que se hizo de un nuevo proyecto presentado constitucional, o sea, proyecto proyecto constitucional que se iba a dar las bases o fundamentos para el país. Manejado mayormente por los republicanos porque fueron los que sacaron la mayoría. Ahora, el día domingo Chile les dijo: no queremos este proyecto, por lo tanto, obviamente hay reacciones y reacciones bastante exageradas de la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, el programa se llama Tolerancia Cero, ya ha estado en este canal en otras ocasiones. A diferencia de otras ocasiones, sí va a ser una consecutiva de videos, porque recuerden que les voy a decir, el video total, o sea, el programa dura 2 horas 6 minutos, por lo tanto yo voy a reaccionar a bloques de 30 minutos de video que en realidad, entre la reacción y las interrupciones, llegan a ser 1 hora cada uno, ¿ya? Por lo tanto, ese es el tema, ¿de acuerdo? Sin nada más que comentar, vamos para allá a ver el video reacción ya. Aparezco, no aparezco ya. Así que les recuerdo que Tolerancia Cero pertenece a un canal que es Chilevisión, que en conjunto con CNN Chile, su línea editorial es de derecha, más tirado al centro, pero es de derecha igual, ¿ya? Así que es bastante interesante cuando tú tienes supuestamente un sistema gubernamental totalmente opuesto a lo que te muestran los canales de televisión, pero yo creo que es mucho más realista que cuando tú tienes el apoyo total de la televisión en sí. Ya, vamos para allá a comenzar. Por séptima vez en 3 años, los chilenos concurrieron hoy a las urnas, esta vez para pronunciarse sobre una nueva propuesta constitucional, la que fue rechazada con una distancia de 10 puntos del en contra sobre el a favor. ¿Qué viene ahora para el país, el gobierno, la oposición y todos los chilenos? Es la pregunta que queremos responder esta noche en Tolerancia Cero, a través de la opinión de nuestros panelistas, la voz de actores políticos relevantes y también el análisis de datos exclusivos preparados por la plataforma Decide Chile de la empresa Unhoster. Indispensable en fechas como esta, parte ahora Tolerancia Cero. Muy bien, muy bien. Comenzamos con la presentación. Primero nuestro invitado Martín Arrau, ex convencional además, que está desde el proceso 1-2, depende cuál sea el 1, vicepresidente republicano. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por este espacio, y claramente es muy necesario el análisis después de este reiterativo proceso, ¿no? Ya vamos a comenzar con las preguntas, pero antes presentar a nuestro panel. Después van a venir, prometimos que iban a estar todos, van a estar todos, pero le damos la bienvenida a Paula Escobar. Hola, gracias. Mónica. Carolina Rejola. ¿Qué tal, Mónica? Y don Daniel Mansuy también, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Todos presentados, todos vamos a hacer preguntas, pero la primera evidentemente cae de cajón, Martín. ¿Cuáles son las razones de el fracaso, del rechazo de esta propuesta, y cuál es la autocrítica que como republicanos, que tenían la mayoría además en este consejo, ustedes se hacen? Sí, mira, uno cuando ve estos programas típicamente nadie pierde, es como curioso, ¿no? Efectivamente hoy día fue rechazada la propuesta que propuso Republicano, se votó en contra mayoritariamente y no logró los votos para ser aprobada, ¿ya? Qué interesante que él diga esto, porque cuando se inició el tema de la carrera de la favor o en contra, ellos decían de que era lo que el pueblo quería, ya no que lo que republicanos quería. Ellos jamás dijeron eso, o sea, era un conjunto de elecciones que hizo el pueblo y que era el reflejo del pueblo. Especialmente es
llamativo, es extraño, es un tema bastante particular que el caballero diga que es un tema de republicano cuando siempre lo negaron. Porque siempre hablaron de consenso que nosotros estábamos escuchando y bla, bla, bla. Y ahora que diga no, es que era un proyecto de los republicanos, bastante interesante. ¿Cuáles son las causas de esa votación? Muchas, por supuesto que pueden haber personas que no les gustó tal o cual artículo, pero yo creo que la principal causa que quizás podríamos discutir es el aburrimiento en el tema constitucional. Yo creo que hay un cansancio de este tema, la gente se ha ido dando cuenta que la Constitución por sí sola no le va a solucionar como por varita mágica algunos de los... No es por cansancio, señora Rau, sino es el hecho de que en el primer proceso se iba mucho a la izquierda y tuvieron frases desafortunadas como por ejemplo es hora ya de cambiar el himno nacional o el escudo patrio o etcétera, etcétera, etcétera. Frases que al pueblo no le gustó y que jamás iban a aceptar. Y el caso de ahora de este proceso constituyente, si teníamos personas como el señor Silva, si no me equivoco, diciendo de que ellos no iban a ir en consenso porque como los republicanos habían sacado la mayoría, en resumen, porque voy a buscar la frase exacta y se las voy a poner aquí en pantalla, es el hecho de que al chileno no le gustan los extremos. Nada más que eso, entiendan. Y esto es lo interesante de lo que pasa en Chile y que muchas veces no se entiende porque dicen que nosotros estamos viviendo un gobierno socialista. No es así, o un gobierno izquierda. No es así. Les explico. El chileno venía de un extremo de izquierda que era el partido que es socialista de Allende, ¿ya? Y que por culpa de ese extremismo de haber escuchado solamente el socialismo y su partido, terminamos en una época dictatorial. Y la época dictatorial era de la extrema derecha. Por lo tanto vivimos los dos extremos. Y para terminar de rematar, durante 17 años el señor Pinochet nos repitió es que el comunismo es malo, que se come las guaguitas, que etcétera, etcétera. Listo. Nosotros los chilenos no elegimos los extremos, nos gusta ir en el centro por lo mismo. Porque le tenemos miedo a los extremos, porque lo hemos pasado mal con los extremos. ¿Ya? Entonces, si a mí me presentas un proyecto extremista de la derecha, que es literalmente copia y pega de la constitución que tenemos actual, pero sin los mejoramientos que se hizo a la que estamos viviendo actualmente, obviamente que el chileno te iba a decir, no, muchas gracias, no queremos algo peor, siendo que sus propios abogados constitucionalistas dijeron que el proyecto era mal. Entonces, no va por ahí, señora Rau, admítalo, no quisieron escuchar a nadie, quisieron imponer su opinión y poner la pata encima, y no les resultó. El problema y la urgencia es que hoy día se han ido incrementando en Chile, como la materia de seguridad, desempleo, en fin. Por supuesto que como autocrítica podríamos haber tratado de haber hecho algo más por motivar a las personas en este tema, pero era muy difícil. Uno veía las encuestas, uno en la calle veía el desinterés y sobre todo el interés en otras materias más urgentes. ¿Y no más por llegar a acuerdos también? Lo que pasa es que efectivamente cuando hablamos de llegar a acuerdos hay dos cosas. Uno, en este proceso cerca del 40% de las normas fue votada de manera unánime. Cerca del 60% de las normas o parte de ellas venía de la comisión de expertos. O sea, hubo un proceso... Qué interesante que diga esos porcentajes cuando la comisión de expertos ha dicho hasta el cansancio y que ustedes no aceptaron un montón de cosas que estaban pidiendo correcciones y no lo hicieron. Por eso cuando el proyecto se presentó para que Chile votara había muchas incongruencias y que muchos artículos iban a tener que pasar por una comisión constitucional de la Corte Constitucionalista porque no estaban claros, porque eran muy abiertos. Qué interesante que usted me diga eso. Muy superior al menos al anterior en cuanto a buscar acuerdos y llegar a ellos, pero también uno tiene que ser consecuente con lo que se comprometió a hacer. Y hay que recordar que en este proceso republicano no lo quería, nosotros votamos en contra de este segundo proceso en el Congreso. Nos fue bastante bien, la última vez que estuve acá de hecho fue por esa elección donde obtuvimos... Que son care raja. Sí, es cierto, los republicanos que en ese momento eran 2 o 3 habían dicho no queremos esto. Queremos mantener la misma constitución actual, pero cuando se vieron que el pueblo los eligió para sacar la constitución, es como si se los hubiese cambiado las caras. ¿Se han fijado cuando un monstruo se transforma? Exactamente lo mismo pasó. Es como diciendo, ahora que estamos previos de Navidad, es como el Grinch. O sea,
se dieron cuenta de que tenían el poder en sus manos y yo como Grinch me voy cambiando y me voy a robar la Navidad y hago lo que yo quiero. Así de simple, eso es lo que pasó con ustedes. Se hicieron por un voto castigo, que lo vuelvo a decir, fue un voto castigo del chileno, solamente porque el antiguo proceso se les fue de madre. Y claro, les recuerdo que ustedes hicieron una publicidad del terror de muchas cosas que hasta yo misma me reí, como por ejemplo decía, no es que nos van a quitar las viviendas, señores. Lo primero que en el antiguo proyecto decían era que vamos a proteger... Ay, ¿cómo era? Ay, se me fue la palabra de esto, que era la protección a la propiedad. Derecho a la propiedad, gracias. Era derecho a la propiedad. Lo primero que te decían que sacó la derecha y que estaban aplaudiendo como malo de la cabeza, como bonito, no, es que logramos sacar el decreto de la derecha a la propiedad. Y después me dices, tu misma derecha, que aprobaste el artículo, dices que nos van a quitar las casas. No nos podrían quitar las casas si tienen derecho a propiedad. Pero ustedes hicieron un tema del terror que lo que provocó que el chileno rechazara. Y ahora, les recuerdo por qué rechazó el chileno, porque se fueron al extremo de la derecha. Esencialmente porque en Chile existen muchos papitos corazones que cuando escucharon la palabra, las madres que están, o padre, o familiar que está peleando por la pensión alimenticia, cuando escucharon la frase que el Estado no podía embargar los fondos previsionales, era como si nos hubiesen puesto un monstruo verde en el estómago, po. No puedes apretar de esa manera cuando literalmente hace pocos meses atrás lograste sacar la ley de los papitos corazones. ¡No puedes! Entonces, obviamente te vas a echar a medio Chile encima porque medio Chile tiene problemas de pensiones. Yo no me acuerdo cuánto era la cantidad de personas de temas de papitos corazones, pero pasa del 1.000.000. Y nosotros somos solamente 17 millones en total. Sí, porque 15 tienen derecho a voto, 17 deben ser más o menos. Entonces, para que haya más de 1.000.000 de papitos corazón, obviamente ya tienes una buena cantidad de personas que están peleando la pensión de alimentos que te van a decir, no. Un buen número de consejeros, Okay. pero en ese sentido nosotros fuimos consecuentes con lo que nos comprometimos a hacer, que era dirigir este proceso de buena manera, fue lo que hicimos, y también ser leales con nuestros principios y valores que creemos que son los mejores para ti. Más bien fueron leales con su bolsillo y su principio de valores, porque eso de querer hablar y que fueron dirigir, no pudieron ni siquiera llegar a un consenso en la mayoría de las cosas, así que no. Sí. Vamos a seguir conversando contigo ¿Por quién me va a cambiar? No, por nadie. Sumamos. No, cambiar, sino sumamos, que... no restamos, ni dividimos. Solo sumamos o multiplicamos. Vamos de inmediato, entonces la vamos a presentar. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, nos acompaña desde La Moneda y vamos a darle la palabra a nuestros panelistas también para que todos podamos preguntar, así que de a poco vamos a ir dando la palabra. Pero ministra vocera de Gobierno, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Son las 10:20 para que se vea que es verdad que estamos en vivo. Y quisiera preguntarle cómo prevén el día de mañana. ¿Qué posibilidad creen real que va a haber de llegar a acuerdos con la oposición? ¿Por qué podría ahora producirse un acuerdo que no se ha producido antes, por ejemplo, en un pacto fiscal o en una reforma de pensiones? Bueno, porque, a ver, dos cosas. Uno, lo primero es que tuvimos dos intentos de cambiar la Constitución. En el primer caso hubo una propuesta que no representó a las grandes mayorías, por eso se rechazó. Hubo un aprendizaje después de eso y esperamos que en este segundo proceso ese aprendizaje permeara el trabajo, la actitud de todos y todas, y la verdad es que se repitió un poco la misma historia, ¿no?
Y por lo tanto, luego de este nuevo rechazo a un texto constitucional, lo que creemos que está señalando la gran mayoría de nuestro país es que hay que dejar atrás una forma de hacer política que es la del atrincheramiento, ¿no? Que es la de querer imponer en vez de dialogar y llegar a acuerdos en materias sustantivas para el país. Se planteaba, por ejemplo, que teníamos que tener una constitución que uniera a Chile. Sin embargo, esa propuesta tampoco. O sea, la segunda oportunidad que tuvimos tampoco logró unir a Chile y por lo tanto ahora justamente la principal tarea que tenemos, el principal mandato es lograr esa unidad de propósito, es lograr acuerdos para destrabar cosas que tienen sentido de urgencia hace mucho tiempo en nuestro país. No solamente la agenda de seguridad, la agenda económica, sino que también, por ejemplo, el aumento de las pensiones o cómo financiamos otras áreas que todavía están muy al debe en nuestro país, como educación, como seguir acortando los tiempos de la lista de espera. O sea, tenemos un mandato. Y por lo tanto el presidente lo que ha dicho también es cómo redoblamos los esfuerzos para mejorar la gestión, para mejorar el despliegue, el trabajo y los acuerdos en el Parlamento que nos permitan también poder atender a esas urgencias con todos los actores. Así que yo espero que ese diagnóstico, ese aprendizaje lo ocupemos entre todos y todas para avanzar. Ministra. Sí, perdón. Fernando Paulsen acá. Ministra. Hola Fernando, buenas noches. La campaña del a favor tuvo un ingrediente bien especial que se lo quiero preguntar muy directamente. Hubo una serie de cortos que decían: si el presidente Boric vota en contra, entonces hay que votar a favor. ¿Ustedes sienten de que esto fue también, de alguna manera, al ganar el en contra con esa dimensión, un respaldo al gobierno, o son dos cosas nada que ver, diferentes, que hay que tratarlas por carriles separados? No, nosotros creemos que en este resultado no hay ganadores, pero sí hay claramente un derrotado, ¿no? Y es aquí donde yo siempre reclamo, así de simple. Y es lo que reclamo constantemente a este gobierno, que no son capaces, te están entregando la posibilidad de pararle los carros a una oposición que está demasiado alzada, ¿ya? Te están dando los factores, te están dando un salvataje para decir, oigan, esto era un proyecto que era de Estado. Se estaba eligiendo el bien del Estado. Por lo tanto, nosotros no nos podemos sentir apoyados por el chileno. ¿Por qué? Porque no estaban apoyando al gobierno, estaban viendo el futuro de un Estado, del país que tú estás viviendo. Por lo tanto, nosotros no nos sentimos respaldados de ninguna manera porque nunca hemos mezclado los conceptos. Porque una cosa es Estado y otra cosa es gobierno, ¿ya? Entonces, te están dando la posibilidad de pararle los carros, pero tú dices, no, es que aquí no hay nadie es ganador, aquí hay un perdedor. No, aquí tú debiste decir, sí, o sea, perdón, separemos las cosas. Una cosa es Estado y la otra es gobierno, y nosotros como gobierno no nos sentimos respaldados porque el chileno estaba votando por el Estado, independientemente de lo que le haya dicho la derecha de que votar a favor era votar contra el gobierno, porque no fue así. El chileno entendió de que lo que estaban votando no era contra el gobierno, sino que estaban votando para el Estado, para todos nosotros, para todos los chilenos, porque los gobiernos son transitorios. Entonces, eso es lo que realmente me molesta de este gobierno. Tú no puedes quedar bien con el Dios y con el diablo. Tú eres gobierno, tú vas a quedar mal con todo el mundo. Lo vuelvo a decir. Y ese es el tema que también he escuchado que me molesta tanto de otros países, como lo he escuchado de Lula, lo he escuchado de otras partes. Que nosotros somos un gobierno izquierdista. No somos un gobierno izquierdista o socialista, lo vuelvo a mencionar. Somos un gobierno de centro. ¿Por qué? Porque el chileno le tiene miedo a los extremos, lo vuelvo a mencionar. Porque de un extremo socialista terminamos en un extremo derechista. ¿Y qué es lo que pasó con el socialismo? Con ese extremo socialista nosotros ingresamos, a pesar de lo que ya, por favor vean los videos, a pesar de que metieron mano, ¿ya?
pero terminamos de eso, porque de un caos terminamos metiéndonos durante 17 años de dictadura donde hubieron muchos detenidos desaparecidos. Y luego, después de dejar la escoba con la derecha Pinochet, porque robó a manos llenas, les recuerdo que hay más de 8 de dólares que fueron desaparecidos de las arcas fiscales de Chile, ¿ya? Porque, y lo que no se habló, porque por lo que me han mencionado y por lo que se ha contado, hasta las mujeres entregaron joyas para su gobierno, ¿ya? O sea, hay mucha plata perdida de por medio. Y después de salir de un gobierno dictatorial de derecha capitalista, que fue aplaudido hasta para los capitalistas estadounidenses, ya hemos hablado de ese tema, ¿ya? Y que a nosotros se nos enseñó, porque el señor Pinochet nos metió en la cabeza que está dentro de esta constitución y hay que cuidar el bolsillo de los ricos, porque esa es la palabra, porque si no se cuidan a los ricos ellos no vienen a invertir. Mentira, porque Chile es uno de los países más sólidos en inversiones. Llega y nos deja tan en pelota, pero tan en pelota, yo creo que terminamos peor que Argentina en estos momentos. Perdón, Argentina, por ocuparte como ejemplo. Pero estamos como en una peor situación que Argentina, donde viene izquierda, entre comillas, que no fue izquierda, lo vuelvo a decir, fueron gobiernos de centro, donde les recuerdo que Erwin fue el encargado de conciliar al país. Frei fue el encargado de abrir al país al extranjero, aunque ya tengo problemas con Frei porque después de esto me cayó mal, porque vio su bolsillo, es muy desgraciado. Después tenemos a Lagos, que implementó un sistema de mejoramientos urbanísticos, que era lo que... y conectividad, gracias, y conectividad en todo Chile. Después viene la señora Bachelet, que fue la encargada de lo que es mejoramiento en educación, que todo eso vienen de la izquierda, que les vuelvo a decir que es de centro. Y lo único que tenía que hacer Piñera, que era de derecha, que por después de 20 años había elegido a alguien de derecha, era pescar los mejoramientos de los antiguos precedentes, implementarlos y mejorar el país. Caso error, terminamos peor. O sea, después de venir con un mejoramiento lento, lo único que tenía que hacer Piñera era pescar la constitución y mejorarla, ¿ya? Disculpen por el tiempo. ¿Por qué? Porque es que también va, porque digo constituyente, porque en el gobierno de Bachelet 1 no es algo que no se habla mucho, pero en el gobierno de Bachelet 1 ella hizo asambleas sectoriales, ¿ya? Asambleas sectoriales que eran para hablar de la constitución, que nosotros como pueblo aquí cambiaríamos en Chile, ¿de acuerdo? Entonces Piñera lo único que tenía que hacer después que todos los gobiernos de izquierda, centro, le dejaran bien hecho el trabajito, lo único que tenía que hacer el señor Piñera era pescar el trabajo de la señora Bachelet y decir, ok, yo como presidente de derecha, que hubiese sido excelente si hubiese sido más inteligente, pero hubiese dicho, yo como presidente de izquierda, o sea, perdón, como presidente de derecha, primer presidente de derecha después del gobierno dictatorial, hago implementaciones y mejoras a la Constitución, algo que no hizo, todo lo contrario, nos metió en tremenda deuda económica y para terminar de rematar nos deja el país en pelota. Vuelve Bachelet 2 porque la izquierda necesitaba una imagen y la señora Bachelet es una imagen potente en Chile, ¿ya? Quien logra estabilizar toda la situación y todo lo que nos dejó Piñera hecho atrás, y vuelve a salir Piñera 2, gobierno 2, y nos vuelve a dejar la escoba. Que les recuerdo que gracias a Piñera, antes del COVID, tuvimos el estallido social. Que ya hablaré sobre el estallido social porque no es tan fácil lo que están diciendo por ahí, que ya me está molestando, ¿ya? Y sale el estallido social, después vienen las pandemias y Chile nuevamente queda en pelota. ¿Y qué recibe el presidente actual? Un Chile en pelota. ¿Y qué más encima recibe? Unas asambleas de unas cámaras que ni siquiera aceptan reformas tributarias, no aceptan reformas educacionales, no aceptan ninguna de las reformas y mejoramientos y no le están soltando plata. Así de simple. Yo lo único que puedo decir que hizo Piñera bien fue la PGU, que es
pensión universal, ¿ya? Que se le entrega a las personas de mayores de 65 años que cumplen ciertos requisitos, ¿de acuerdo? Pero es lo único que hizo bien. El problema es que cuando él hizo la PGU, nos dejó con tremendo hoyo económico porque su mismo partido, que sea su mismo bando de derecha, no quiere soltar la plata para seguir manteniendo la PGU. Si tú quieres mantener algo que dijeron que se han limpiado la boca, que salió del señor Piñera, que salió de la derecha, bueno, entonces suéltate la plata para seguir manteniendo la PGU. Pero son tan orgullosos los idiotas estos, porque no tienen otro nombre, ¿ya? Que dicen, porque es un gobierno de izquierda, nosotros no vamos a saltar plata para ninguna de las reformas. Pero sin queriendo mantener la PGU porque es algo heredado de la derecha. ¿Perdón? Y es lo que yo les decía con esta constitución. Si tú no tienes plata, si tú me quitas la capacidad de recaudación de plata, ¿cómo quieres que mantenga todo el tema social? ¿Cómo tú quieres que mantenga el tema de mejoramientos urbanísticos, la conectividad, la educación? Tanto que tú te limpias la boca con, por ejemplo, la seguridad. ¿Con qué plata voy a tener para seguridad, para contratar a más carabineros, para mejorar el sueldo, para tener que sacar a los que tengo que sacar, si tú no me pasas plata? Si el cajero no me suelta plata y ustedes lo de las cámaras son el cajero. Tienen que aceptar las nuevas reformas, porque si no después van a estar criticando que no, es que que está otro, porque es lo que está pasando. Y ahora viene Patricia Hoffman, que esa es, otro que ya lo vamos a ver en esta consecutiva de video. Una forma de hacer política. Y por eso decía anteriormente aquello, porque yo creo que no va al caso. O sea, nosotros desde un momento dijimos, y por eso más mantuvimos la presidencia muy claramente, incluso antes del proceso de elección de consejeros y consejeras constitucionales, de que este proceso constitucional tenía que estar muy claramente explicitado como un momento donde la ciudadanía iba a votar a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional. Y esperamos que eso haya sido lo que haya primado, porque el resto era el llamado a confusión. Pero además de eso, no creemos que nadie gane mucho con este proceso. Lo que sí es muy claro es que la política está en deuda con el país en varias materias, y que además, por no querer llegar a acuerdos y consenso, lo que se refleja en el resultado de la votación es que la gente dice: no nos gusta esa manera de hacer política. O sea, ¿cómo es posible que tengamos dos procesos constitucionales que representaron el atrincheramiento de sectores políticos? ¿Cómo no fuimos capaces de aprender del primero? Hoy día nuevamente se nos enrostra al país. Esa opinión es tan ingenua. ¿Por qué te lo explico? Porque los republicanos, que son la ultraderecha en Chile, que son pinochetistas a morir, se dieron cuenta que cuando el pueblo, que no logran entender que el pueblo los votó por un voto castigo, es como el cringe. O sea, se vieron en la posibilidad del poder y dijeron: ya, ahora esto es nuestro, nosotros decidimos y hacemos lo que queremos, cuando queremos y como queramos. Por eso mismo tenemos a un tipo como Silva saliendo como constituyente, cuando Silva tenía acusaciones bastante fuertes de trabajadores y cercanas de él. O sea, perdónenme, o sea, de verdad, en serio, o sea, es que, por eso les digo que no me gusta este gobierno, porque lo encuentro muy, vámonos de la mano, nos vamos a tomar de la manito y todos trabajamos juntos. No, eres gobierno, eres presidente, tú tienes los derechos para hacer lo que como lo hizo Piñera. Piñera muchas cosas se los pasó por donde mejor supo, y sacó unos decretos que aún así los tenemos actualmente. O más bien al mundo político, de que esa no es la manera, y que por lo tanto ahora la manera de avanzar y responder al malestar ciudadano que todavía está presente es a través de la capacidad de entendernos, de llegar de acuerdo a pesar de las diferencias, porque no hay otra forma. Además que esto es muy obvio, ¿no? No hay otra manera de avanzar. Si tenemos diferencia, la política es muy diversa, hay muchos sectores en la política, hay muchas fuerzas políticas, hay gente que además no se siente tan identificado con algún sector político. Bueno, la única manera de poder avanzar en acuerdos de mayoría es a través de un diálogo que prospere en resultados concretos. Entonces,
para nuestro entender, esto no se trata de un espaldarazo a un sector político, al gobierno, ni nada por el estilo. Tiene que ver con una derrota a una forma de hacer política y sobre eso tenemos que aprender para poder avanzar. Ministra, yo sé que siempre se responde que el presidente tiene la facultad de hacerlo, pero ¿no parece evidente que se va a producir un cambio de gabinete? Y se lo pregunto porque desde la propia coalición de gobierno también lo han solicitado y han dicho que se requiere, pasado ya el plebiscito, ¿viene o está en vistas, se va a analizar mañana en ese comité político un posible cambio de gabinete? No, la verdad es que no es tarea nuestra, es el presidente el que está permanentemente evaluando sus equipos, tanto el conjunto como las individuales. Y volvemos al tema del gabinete, de los ministros que retiremos. ¿Saben qué? Cuando se retiró cuando el gobierno actual entregó en bandeja de plata la cabeza del primer ministro, independientemente a mí me caía como las pelotas, que es la doctora Sichel, gracias. Que a mí nunca me gustó la Sichel. Nunca, jamás. Pero cuando yo veo que un gobierno, porque la oposición está gritando mucho, se pone a llorar como pendejo de que que no está sirviendo, que se mandó esto, que se mandó aquello, y tú le entregas en bandeja de plata la cabeza de ese ministro, se van a meter en tu forma de gobernar hasta que tú digas basta. Y ese es el tema. Yo me acuerdo que cuando a la señora Bachelet le pedían retiro de su gabinete, la señora Bachelet decía: yo soy la que gobierno y yo soy la que veo cuando saca un ministro y cuando no saca un ministro. Pero este gobierno, el señor Boric, el presidente actual que tenemos, ha entregado cabezas como mal en la cabeza. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que tenemos a una oposición llorando mate, never, muy noche cuando a un ministro no le gusta. Ejemplo, el ministro de Vivienda, que no me sé el nombre, pero el ministro de Vivienda que está haciendo una excelente pega, gracias a Montes, una excelente pega, y hasta yo admito que tiene una excelente pega. ¿Por qué? Que está haciendo una excelente pega. ¿Por qué? Porque tiene algo que muchos no tenemos teniendo la edad como que tengo yo. Él tiene experiencia. Ha hecho un trabajo espectacular. Ha entregado una cantidad de viviendas que en años no se veía en Chile. Viviendas de muy alta calidad. O sea, les voy a poner un ejemplo, las viviendas de los Panamericanos, ya, las viviendas de los Panamericanos y de los Panamericanos son viviendas de alto estándar, por así decirlo. Y esas viviendas son viviendas solidarias, o sea, ahora se les van a entregar a personas que estaban en la fila para el subsidio habitacional. Son viviendas excelentes. ¿Ya? Después tenemos a la ministra que se ha mofado, que es la ministra del Ministerio de Obras Públicas. Un montón de cosas de esa mujer. Pero tiene un currículum de padre y señor mío, y ha hecho un trabajo espectacular en el MOP. Y después tenemos al ministro de Economía y de Hacienda, que también han hecho un excelente trabajo. Entonces, no sé, pero sin embargo tenemos una oposición que llora cada rato, que quiere sacar al ministro de Vivienda, que quiere sacar al ministro de Hacienda, que quiere sacar al ministro de Economía, justamente los ministros que mejor te lleva. ¿Por qué? Porque cometiste el error al principio de tu gobierno de entregarle en bandeja de plata a personas que estaban haciendo la pega. Me van a decir, no, es que estuvieron metidos en escándalos, sí, pero nada se comprobó. Y ese es el tema, nada se comprobó. ¿Cómo el señor Piñera robó un banco y nadie le dijo nada? Y aquí voy a dejar los documentos que sí demuestran que sí se robó el banco. Entonces, si al señor Piñera no le pidieron dejar y lo eligieron 2 veces, ¿por qué se tienen que meter en los ministerios de los otros? ¿Sin comentario? Y les recuerdo que si estamos hablando de ministros que no hacen su pega, tenemos a alguien que en estos momentos es acusado en el extranjero, que se arrancó antes de terminar, porque esa es la palabra, dejó abandonados sus deberes en Chile, porque era el ministro de Relaciones Exteriores, que es... ¿Con qué cara entonces la oposición puede alegar de otros ministros? No sé yo.
Yo estaría, no sé. Cualidades de los equipos ministeriales y por lo tanto es él que determina cuándo y cómo produce ajustes a sus equipos, ¿no? En función de la evaluación constante que hace. Pero nosotros siempre hemos dicho, y lo ha dicho el propio presidente, que él no actúa bajo presión o porque algún parlamentario o algún partido en específico o algún sector se le ocurre que es buena idea hacer un cambio de gabinete. Ahora me acabo de acordar, o me lo dijeron, Alamán. El señor Alamán está siendo acusado en el extranjero y dejó botados sus deberes como ministro de Exterior en Chile. Entonces, teniendo esos antecedentes, ¿con qué derecho la oposición y la actual puede pedir cambios de gabinete? Es ilógico, ¿no? Perdón, medio y por. Sino que es simplemente por su propio criterio y yo llamaría a confiar en el criterio del presidente porque él es el que conoce más en profundidad su equipo, el que lidera estos equipos y él es el que sabe cuál es el mejor equipo para conducir el proceso que viene ahora en adelante y que además, ojo, ya lo iniciamos hace varias semanas atrás. Nosotros pusimos en la agenda prioritaria del gobierno la de seguridad y la agenda de crecimiento económico y empleo. El presidente está liderando un gabinete de crecimiento económico y empleo que va a ser además bien permanente y sistemático, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional. Y además venimos diciendo hace algunas semanas que a partir de los próximos días vamos a retomar el trámite legislativo de dos grandes reformas, que es la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Y esa es la agenda, esa es la tarea. Y por lo tanto, con esto termino, Mónica, es que el presidente en función de esa tarea evalúa a sus equipos y, bueno, si considera que hay algo que ajustar, lo va a hacer, pero no porque el día de mañana es el día que a un sector le considera que corresponde hacer esos ajustes. Sí, le cuento que estamos con parte de nuestro panel, está con nosotros Paula Escobar, está Daniel Mansuy y Carolina Urrejola quiere hacerle una pregunta, ministro. Buenas noches, ministra. Gracias, Mónica. ¿Qué le parece el resultado que se ha obtenido con 11 puntos de diferencia de la opción en contra sobre la opción a favor desde el siguiente punto de vista? La campaña de la favor se centró fuertemente, sobre todo en los últimos días, en que esto era un plebiscito contra el gobierno del presidente Boric. Bueno, si ese fue el motor principal, obviamente es un motor que fracasó. Esto no tiene que ver con el gobierno, no ha tenido que ver con el gobierno nunca, sino que con un texto constitucional y con una forma, insisto, de hacer política. Ya aquí lo vuelvo a decir y lo voy a reiterar. Te están entregando un dulce. Te están entregando un dulce para parar las cosas, para decir, ok, es hora de decirte, oposición, de que las K. Pero sin embargo, no, es que a mí me revienta este tono conciliador porque no es conciliador. Te hincharon durante un mes, lo vuelvo a decir, un mes. Que votar a favor es votar contra el gobierno cuando tú lo que estabas votando era algo estatal, del país, no de gobierno. Gobierno y Estado no son lo mismo, gobierno y Estado son paralelos, no van de la mano, porque esencialmente el gobierno es algo transitorio y de ahí te tienes que agarrar, pero no es que a mí de verdad que me revienta cuando te están dando estos dulces, tener esta voz conciliadora, cuando no debiste haber. Hay formas y formas de tirar basura y no lo hiciste. Literalmente estás más por un lado conciliador. Puedes haberle tirado basura sin que llegar a los insultos diciendo, no, es que, bueno, ese ha sido el motor. Pero les recuerdo que el proyecto constitucional era un proyecto presentado donde se maneja el tema Estado-país, no gobierno. Porque los gobiernos son transitorios, nosotros somos transitorios. ¿Ven? Cambia la cosa, ¿cierto? En las campañas, lamentablemente, siempre se usan estereotipos, se usan caricaturas, a veces se insiste en ciertas emociones como la del miedo, la rabia. Eso, así se construyen, la verdad, muchas campañas y ha pasado en otras oportunidades. Pero más allá de eso, lo importante es que hoy día el triunfo del en contra fue considerable
Y miren por eso digo, es interesante cuando la línea editorial es de derecha. En ningún momento, aquí es lo que yo le estoy criticando a la señora Vallejos, en ningún momento está tirando basura a la derecha, pero sin embargo, aquí en Tolerancia Cero, cuando ella no ha mencionado nada de lo que estoy diciendo, le ponen, el plebiscito no tenía nada que ver con el gobierno. Paradójico, ¿no? A un texto constitucional que no logró unir a Chile. No logró unir a Chile, porque además uno ve que igual, por ejemplo, el texto, o sea, el resultado de la favor tuvo un 44%. Fue un resultado que, a pesar de lo considerable del porcentaje de votos que sacó el en contra, demuestra que hay dos posiciones que no se lograron encontrar. Y eso es el resultado de cómo se dio la conversación y el trabajo en el Consejo Constitucional, donde no se lograron consenso, no se lograron grandes acuerdos, donde los votos estuvieron sumamente divididos entre el sector de la derecha versus el sector de la izquierda, de la centroizquierda. Y por lo tanto, al no lograr esos mínimos comunes denominadores, evidentemente que el resultado ciudadano da cuenta de que hay una mirada dividida en torno a aquello. Entonces necesitamos hoy día, para poder responder a la urgencia, lograr ese entendimiento, porque si no, insisto, no vamos a avanzar y el malestar va a seguir estando presente, porque hoy día todavía muchas pensionadas y pensionados tienen jubilaciones demasiado bajas, demasiado, y no alcanza. Esto no es solamente la inseguridad por la delincuencia, también es la falta de recursos para poder comprar el pan de la semana. Ministra. Y eso es algo que no se resuelve, insisto, como con el atrincheramiento o las críticas cruzadas, sino que con acuerdos que pongan el centro. Bueno, prepárate, porque en uno de estos bloques que voy a hacer, la Patricia Hoffman deja claro de que no va a haber diálogo entre la derecha y la izquierda mientras ustedes estén presentes. Veamos cómo lo van a llevar. Las personas, y eso es lo que queremos hoy día empujar. Ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tolerancia Cero esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Buenas noches. Y volvemos al panel y seguimos con Martín Raúl. Lo habíamos presentado al comienzo, que es vicepresidente republicano, fue parte de la convención en el primer proceso. Paula Escobar, damos la palabra. Martín, justamente como usted decía, aquí lo vimos en mayo, exultante de felicidad por los resultados. Y le quiero preguntar, profundizar en la autocrítica que le pidió Fernando, porque parafraseando una frase de moda, podríamos decir que las derechas en este caso lo tuvieron todo y lo perdieron todo. ¿Usted no cree que el hecho de que nunca realmente hayan querido hacer una constitución de consenso fue el problema? Y tal cual como quedó reflejado en WhatsApp y en comunicaciones internas de ustedes, realmente no fue la intención que tenían, y las 400 enmiendas en la práctica tiraron a la basura el trabajo de la comisión experta, que sí había tenido esa transversalidad. A ver, en primer lugar, la última vez que estuve acá, la frase que usé, no hay nada que celebrar, digamos, ¿no? De hecho, ese fue el tono, no estábamos exultantes de alegría porque estábamos en un proceso que nos tocó. Ay, sí, pero sí, hasta aplaudieron. El señor K salió salió hasta a aplaudir de que los republicanos, la extrema derecha, sus pensamientos conservadores habían ganado el tema. Hay que ser muy caro. Hay que ser muy carerraja. Pero que no queríamos. Ese era el tono y lo hicimos bien. Lideramos un proceso de manera sobria, en el cual no hubo ninguna crítica técnica ni cuestionamiento, a diferencia del anterior. Entonces, ¿Perdón? ¿Tuvieron muchas críticas técnicas, esencialmente de los abogados y los especialistas? Cuando en el momento que me dicen que este proyecto es malo, que son de la misma derecha, que son, por ejemplo, Universidad de la Carlos Ibáñez, que es de la extrema derecha, que te dice que este proyecto es malo, cuando tú tienes una personaje tan importante como el Rojo Edward diciendo que yo no apruebo este proyecto porque no se escucharon todos los sectores. Oye, un poquito de humildad, por lo menos. Eso sí son críticas técnicas. Esencialmente, como por ejemplo, cuando tenían artículos demasiado abiertos, que si se llegaba a aprobar este proyecto, tenían que irse 33 artículos a revisión porque no estaban completos y porque estaban muy al voleo, muy ¿cómo se llama esto?
de subjetividad. Entonces, no me digas que no tuviste problemas técnicos. Cuando usted o la ministra comparan este proceso con el anterior es sumamente injusto, porque son procesos incomparables. No, yo no he comparado con el anterior, le estoy preguntando por su responsabilidad con este. Voy para allá. Entonces, usted dice que no hubo espíritu de acuerdo. Sí, que está en un WhatsApp del Partido Republicano que lo dijo uno de sus asesores más importantes. Vamos a la cifra, el 40% de las votaciones fueron unánimes. Claro, en el proceso anterior fue 0,4%, es decir, aparte. Para claro, que lo pero pongamos usted sabe en que el contexto. punto del 60 que queda no se puede medir de esa manera. Por eso le pregunto, hay comunicación de Cristian Valenzuela diciendo que nunca fue la idea una constitución de consenso. Déjeme terminar de responderle. Sí. Después, cerca del 60% del texto, parte de los artículos, viene de los expertos. Además, este proceso traía normas y límites que estaban dados por el Congreso. Sería un proceso totalmente diferente al anterior y por supuesto que buscamos consenso. Y así quedó demostrado. Vuelvo a repetir, ustedes fallaron porque hasta los expertos dijeron que no era aceptable lo que estaban presentando. Es más, lo vuelvo a repetir, 33 artículos tenían que irse a ver al dedillo porque eran muy abiertos. Entonces, no me convences por eso. Las discusiones donde los consejeros de la mayoría y los que no eran de la mayoría pudieron hablar libremente, tratar de persuadir y convencer, y por eso el nivel de artículos aprobados por unanimidad, y si usted rebaja artículos aprobados solo sobre el 70% es bastante alto. Pero Martín, ahora, usted está diciendo que fue una constitución de consenso cuando está claro que no lo sintió así el resto. Déjeme terminar. Digo que hubo espíritu, se conversó, gran parte de las normas fueron de consenso y otras respetaban los bordes y por eso no hubo ningún cuestionamiento técnico. Pero también hay ciertas personas que hacen una sobrevaloración de las mayorías y los consensos como que fueran la verdad absoluta, fueran ciertos, fueran buenos por ser mayoritarios. Señor Arrau, cuando tú necesitabas 24 votos y tienes 17 votos para pasar el proyecto constitucional, yo me extrañaría y pondría mis alertas. No fue de consenso. No lo fue. De hecho, lo vuelvo a repetir, de tu mismo partido hubieron problemas internos tanto que provocaste la separación de personas que tienen arrastre en tu partido. O sea, es así de simple. Cuando pierdes personajes tan importantes como el Rojo Edwards, yo diría, estás mal. O por ser un consenso. Pero ¿No es importante el consenso? Voy para allá. Hay consensos que son buenos y hay consensos que son malos. Uno puede firmar un contrato que sea bueno y uno que sea malo. Nosotros, por supuesto, que nos vamos a sumar a las mayorías y los consensos cuando creemos que las ideas son positivas para Chile. Por ejemplo, cuando la ministra insiste en el pacto fiscal, que va a aumentar impuestos, cuando Chile no está creciendo, creemos que es un mal acuerdo y no nos vamos a sumar. Pero cuando vemos buenas ideas... voy a poner aquí, sí, Chile no está creciendo tanto que nos están felicitando del extranjero sobre las inversiones extranjeras en Chile. Sí, Chile no está creciendo, señora Raúl. Ya. Como por ejemplo, entonces, ¿no tiene, Martín, una autocrítica usted de que en realidad el hecho de no buscar una constitución de consenso fue un error? ¿Buscamos una constitución de consenso o usted dice que Republicanos no hizo ninguna sesión? No, estoy citando a Cristian Valenzuela. El objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso. Bueno, eso es cuando usted toma una filtración de un grupo... No, es la tercera, estoy citando acá. WhatsApp, sí, que eso viene de un grupo WhatsApp. ¿Pero es mentira? No se conoce, yo no estoy ahí. No. El señor Valenzuela es uno de los personajes más importantes de forma interna de los republicanos. Por eso quedó la escoba cuando salen esos WhatsApp. No sabría decirle, no participo en esas cosas, pero efectivamente habría que ver el contexto, pero lo que le digo y lo que demuestran las cifras es que efectivamente... Entonces, ¿por qué estás en tolerancia cero si no participas sobre periodismo de esta manera? Como que no me cuadra. Entonces, si dices que no participas en esto, ¿por qué has ido a tolerancia cero más de 2 veces? Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Hubo amplio consenso en muchas de las normas, o sea, más de un 40% de las normas fue aprobada por Daniel todos Mansuy. los consejeros. No es lo que opina la minoría en el Consejo. Pero son las cifras, digamos, ¿eh? El dato mata relato, parece, ¿no? No, Daniel en este Mansuy. caso no. Martín, muy buenas noches. ¿Cuánto le afectó el desfonde por la derecha al grupo liderado por Rojo Edwards? ¿Le parece que jugó un papel interno? ¿Se vio un apoyo dividido, por decirlo menos, digamos? Quizás no tanto en votos, pero sí en una señal, digamos. ¿Qué balance hace de esa división interna?
Sí, no, cuantificarlo es bastante imposible, pero de partida sobre la renuncia del senador Edwards, lo que él hace es concretar, dejar por escrito, de manifiesto, algo que ya venía ocurriendo hace tiempo, que él no participaba en las instancias del partido hace muchísimo tiempo. Y además, sobre él y otras personas de la derecha, digamos, que estaban por la opción en contra, primero hay que definir qué entendemos por derecha, donde hay personas más conservadores, libertarios, minarquistas. Es un grupo bien diverso que efectivamente están por esta opción que, a ver, es entendible que dentro de un grupo tan amplio como esto de la derecha o de republicanos también puedan haber personas que piensan diferente. De hecho, en el plebiscito de entrada hubo personas que se identificaban derecha que votaron a favor. Tiene un efecto, por supuesto, nos llamará la autocrítica, tendremos que hacer una revista después de la acción en los días siguientes, pero también es bueno ir sincerando quiénes están adhiriendo al proyecto republicano y quiénes no. Nos permite proyectarnos de una manera más sólida, más consistente para este 2024 que tiene varios desafíos, ¿no? ¿Ustedes lo hallaron como candidato? Yo les explico el subtítulo, es: si no estás a favor de nosotros, entonces te pudres. Quizás por eso el Rojo Edward también se fue. ¿Qué le habrán dicho a Rojo Edward de forma interna que tomó sus cosas y se fue? Porque es un personaje de mucho arrastre. Interesante, ¿eh? Candidato senador en todo caso, pero sí, claro. Una segunda pregunta: ¿cuán dañado o no queda el proyecto presidencial de José Antonio Kast con esta derrota? Mira, nosotros decimos frecuentemente que si el Partido Republicano, las personas que estamos ahí, tenemos que asumir costos políticos por ser consecuentes con nuestras ideas, con ciertos principios o políticas que creemos que son buenos para Chile, lo asumimos gustosamente. Pero no es esa la pregunta. Voy para allá. Por eso cuando vemos a José Antonio Kast muy comprometido con esta campaña, ¿no es cierto?, de Arica a Punta Arenas, haciendo charlas todos los días, discutiendo textos, me tocó acompañarlo en varias regiones junto a todo el equipo, porque también hay otras personas que estaban en lo mismo. Y ahí muchas personas preguntan, oiga, es que si esto se aprueba le va a ir muy bien, o si se rechaza va a tener un tremendo costo político. La verdad es que nos da lo mismo. Nosotros estábamos empujando esto porque creíamos que aprobar este texto era bueno para Chile. ¿Podrá tener costo? Sí, podrá tenerlo, pero la verdad es que no estamos moviendo nuestra posición, nuestras acciones en virtud de ese costo político. Martín, y ya que habla de presidenciables, preguntarle, ¿cuál es la evaluación que tiene? ¿Por qué me quedé callada? Porque voy a lanzar un videíto completito del señor Kast, porque es un personaje que, si yo digo que la democracia cristiana es una lacra para la izquierda o la derecha, da lo mismo, que debería desaparecer como partido, el señor Kast debería desaparecer como personaje político por un montón de cosas que yo les voy a mostrar en el video que están certificadas. Entonces, no voy a emitir comentario del señor Kast porque para mí es un ser que no comería en la misma mesa con él. Usted, respecto al rol que jugó Evelyn Matei, ¿puso todo su capital político al final a disposición o no? ¿Ayudó o no ayudó en todo lo que hubiera podido? Bueno, ella está de alcaldesa, está ejerciendo un cargo público, pero sin duda veo que se la jugó. Si uno revisa, hizo lo que pudo. Yo creo, la verdad es que no soy quien para juzgarla, es una persona bien relevante para la centro-derecha, y yo creo que la centro-derecha aquí, junto con republicanos, jugamos bastante en unidad, una unidad que estamos bien poco acostumbrados en los últimos tiempos. Claro que se la jugó al 100%, si una de las cosas que decía este nuevo proyecto era de que los detenidos por lesa humanidad, por cuestión humanitaria, por edad, iban a poder ser libres. Obviamente, recordemos que la señora Matei es hija del coronel Matei. O teniente ¿era coronel o teniente? Perdón, general Matei. Y el general Matei era la mano derecha del señor Pinochet. Y que él debió haber firmado varios papeles donde hubieron varios detenidos desaparecidos. De hecho está comprobado, pero bueno. Entonces no me vengan a decir que la señora Matei no iba a estar a favor sobre este proyecto. Digamos, ¿no? Y yo creo que eso es bastante valorable. Martín, déjeme hacerle una pregunta que es compleja, pero la respuesta debiera ser sencilla. Se dio un spot en particular en la campaña que causó un revuelo instantáneo, porque ahí se decía que las personas que no votaban a favor de esta constitución
que se joda. Eso causó un remesón y se habló en varias partes porque las personas sintieron, oye, así que me tengo que joder más allá de lo que ya estoy jodido por montones de cosas en función de una constitución. ¿Qué tanto esa creación, digámoslo así, esa creación publicitaria en la campaña pudo haber sido tremendamente esencial para la votación de hoy? Y estimar el impacto difícil, pero sobre eso, en primer lugar. No, por eso la impresión. No. Analizar el impacto fue fuerte, y ya es bastante rápido cuando tú en las encuestas estás bastante parejo y después de ese spot publicitario que dices los que no votan a favor que se jodan, que el país se joda para los que votan en contra, y después ves el cambio radical que después vas ganando, va casi igualando y después va tomando el en contra mucho más fuerza. Es obvio el daño perjudicial que esa frase tuvo. ¿Por qué? Porque ya que la derecha lo lanzó, hizo ya que el a favor lo lanzó, el en contra, ¿qué es lo que hizo? ¿A quién van a joder? ¿A quién van a joder? O sea, nosotros tenemos malas pensiones, las AFP nos siguen acá, hay situaciones X, no tenemos seguridad, los ricos se van a seguir haciendo ricos, tenemos problemas en economía. ¿A quién van a joder? Y sin embargo, el a favor dice, los que no votan a favor, que se jodan. Ahora me pregunto, y les hago esta pregunta. Ahora que ganó el en contra, ¿quiénes se van a joder? Sí, en primer lugar, dejar de manifiesto lo que nosotros hicimos. Yo creo que no está cuantificado, pero fuimos por lejos el partido que hizo más charlas informativas, de texto. Otra cosa es la campaña publicitaria, los segundos de franja. Ok. Y acá el desafío estuvo, que lo hablábamos en... Que desgraciadamente para quienes perdieron, ven esa pequeña franja, la ven 10 o 20 o 30 veces más de las personas que están a lo largo del país leyendo. El desafío en esto estuvo sin duda, y lo decían los estudios, motivar a la gente de alguna manera en este tema, que era un tema que era muy lejano o ya estábamos medio aburridos, como decía aquí Mónica también, que cuánto tiempo llevamos en esto y la gente ya estaba bien hastiada. Efectivamente se usaron recursos que eran fuertes, sí. Pero bueno, también es un poco la realidad, si es cosa aprender un matinal. Entonces, en todo caso, una salvedad sobre ese que se jodan. Sí, yo cuando veía los matinales lo que más veía era cosas a favor del... más pro a favor que pro en contra. Entonces... no le echen la culpa a los matinales tampoco, señora Raúl. Era que se juegan los corruptos, está determinado a esas personas, digamos, no a los que votaban por una u otra opción. Pero efectivamente son recursos fuertes, son recursos comunicacionales, no es mi materia, yo no soy experto en eso. A ver, señores, señora Raúl, cuando yo en los matinales lo único que veo son a personas de derecha diciendo que este país está mal, que los delincuentes, que la corrupción, que esto otro, que de los... 20 y tantas personas que están siendo investigadas por corrupción, solamente remarcan las 4 de la izquierda y se quedan calladitos con las 19 de derecha que están siendo investigadas, y siguen metiendo plata a las distintas a los distintos canales de la mañana, mostrando que la delincuencia está desbordada, que la delincuencia es esto, que no podemos dormir tranquilos, que los portonazos, que esto otro. Señores, eso es Santiago y es contado con los dedos. Después tenemos otras ciudades que también está peligroso, que son las ciudades grandes, que yo ya se los mencioné, que son Valparaíso, Viña, Concepción, Antofagasta, Iquique. Y contado con los dedos, porque el resto del país no pasa eso. Así de simple. O sea, yo donde vivo, yo he escuchado, no, es que la delincuencia está mal así, señores, y yo aún sigo durmiendo con la ventana abierta. Y no es que yo haya vivido en el lugar que yo viví toda mi vida. Yo vengo de una ciudad grande, y por eso yo me vine prácticamente arrancando de la situación de la ciudad grande. Entonces, a mí no me vengas a ver la cara de que la delincuencia ha aumentado, porque en el resto del país no es así. Solamente en los lugares centralizados donde hay más gente.
Así de simple. Y les recuerdo que si es que llegan a mencionar la inmigración, les recuerdo que el señor Piñera, con su política de puertas abiertas, que la misma señora que tenía de ministra en esos momentos, vocera de gobierno, dijo, hasta que Chile aguante, no sé, háganse un mea culpa, por favor. Pero lo que sí puedo dar fe es que hicimos la otra pega, la pega de tratar de hacer información cívica en terreno, con cientos de charlas de Arica a Punta Arenas, y bueno, el desinterés era brutal. Le queremos dar la bienvenida a Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social. Ya le vamos a hacer preguntas, pero... Voy a detenerlo aquí porque justamente va a aparecer un nuevo agente, así que me voy despidiendo ya. Como siempre digo... con un fuerte abrazo, un beso enorme, y si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, nos estamos viendo en el próximo bloque de este videíto, que me queda bastante y yo ya estaba hablando hace más de una hora. Hasta luego, muchas gracias, nos estamos viendo. Bye.